Yo meditando en el Señor, veo, hermano, por el Espíritu de Dios, que parte del pueblo va durmiendo. Parte de la iglesia está durmiendo en estos últimos tiempos. Yo meditaba y sentía por el Espíritu que la voz de Dios está escaseando. No es todo el mundo que esté escuchando la voz de Dios. En que haya muchas personas llamarse ser profeta y llamarse hermano, ser evidente de Dios. Mucha gente que dice escuchar la voz de Dios, pero vemos finamente que verdaderamente la voz de Dios está escaseando en los ministerios. Mucha gente profetizando mucha tontería, cosas, hermano, materiales, cosas que se pueden ver. Mucha gente hablando según ellos de parte de Dios y que están escuchando la voz de Dios. Pero cuando meditamos en el Espíritu, nos damos cuenta que es pura emoción lo que ellos están hablando. La voz de Dios está escaseando en estos últimos tiempos. No son todos los hombres de Dios que están escuchando la voz de Dios claramente, Dios hablando. Hermano, cuando Dios habla, Dios no habla para relajo. Dios no habla para tontería. Cuando Dios habla a través de la boca de un vidente, la palabra de Dios es clara y son palabras de autoridad. Hermano, ¿a quién se la está diciendo? Lo vemos gente en actividades de que le sueltan un micrófono, hermano, lleno de una emoción y lleno, hermano, de la barriga llena de arroz, hermano, llena, gloria al Dios del cielo, de todas las cosas, menos de palabra de Dios. Y desde que agarran un micrófono, lo primero que dicen, así dice Dios, y Dios no está hablando ahí. Hermano, es que estar finamente para poder escuchar la voz de Dios. Es que estar buscando a Dios en el secreto, bajo ayuno, bajo oración, bajo silicio y metido con Dios en una santidad plena para poder escuchar a Dios. Mucha gente, según ellos, escuchan a Dios. La Biblia dice que el profeta Ezequiel dijo: hay gente que profetiza en pos de su propio corazón. De lo que tienen dentro de ellos, de eso ellos están profetizando. Sobre eso ellos están hablando. Hermano, de los que tienen dentro de su corazón. Si tienen algo bueno por un hermano, sobre eso le van a hablar. Pero no es que están escuchando voz de Dios. Cuando alguien escucha la voz de Dios, es transformado por completo. Usted ve que la Biblia dice: por su fruto los conoceréis. Cuando alguien está hablando de parte de Dios, usted le nota el semflaje de rostro brillándole como el sol, que Dios está ahí a través de ese vidente o a través de ese hombre de Dios. El ministerio profético de los profetas está escaseando. Está escaseando. ¿A dónde estaban los profetas cuando se cayó el Yesé? Después que se cayó, salían muchos charlatanes a decir que Dios le había hablado. Y Dios habla claro. Dios no habla para relajo. La evidencia que cuando Dios habla hay una evidencia. Si la tal profecía se cumple, entonces habló Dios. Dios no habla para relajo. Hay gente, hermano, que ven que pasa algo y desde que pasa, ellos prenden un en vivo, prenden un live y comienzan a decir que Dios le había revelado eso, pero que ellos no querían hablar en ese momento. Oiga, ¿para qué lo prenden? Hermano, le dije que los profetas genuinos casean. Ahora mismo mucha gente emocionada en los altares. Mucha gente desde que cogen un micrófono y dicen que están viendo y no están viendo nada, sino que están viendo pura emoción. Hermano, cuando Dios habla, la palabra de Dios es clara en cualquiera de las personas que Dios le habla. Yo he escuchado a Dios hablando y yo me he estremecido cuando he escuchado la voz de Dios, y le he escuchado de una forma terrible, que cuando Dios hable para corregir, cuando Dios hable para enderezar a lo que está torcido, entonces tiene que escuchar el pueblo, hermano, que hay que buscar la voz de Dios. Hay que buscar la presencia de Dios en estos últimos tiempos. Pastores, metan la iglesia en ayuno y oración. Métanse con Dios. Métanse con Dios. Antes de salir a dar una campaña, métanse con Dios.
Suban para la montaña para que el Dios del cielo resplandezca y hable. Antes, para invitarle a un predicador se oraba. Usted se tiraba en el secreto para invitarlo. Usted buscaba confirmación de parte de Dios para usted invitarlo. Ahora no, ahora usted lo ve rugiendo y lo invita. Yo no voy en contra, yo rujo muchísimo, no estoy en contra de eso. Pero la gente lo ve y ya por eso lo invitan. No, es que buscar primeramente a Dios para que Dios revele en medio del secreto quién es el que va a predicar. Un amiguismo matando al pueblo de Dios. Aquel es que de lo mío hay que traerlo. Al que yo sigo hasta el predicador, a fulano de tal. No, el que tiene que seguir es a Cristo. Al que usted tiene que seguirle al Dios de la Biblia, al Dios que rompe cadenas. Vuélvanse a Dios. Vuélvanse a Dios. Busquen el rostro de Dios. La voz de Dios está escaseando. Muchas emociones en los altares. Gente que dicen que escuchan la voz de Dios y no es ninguna voz de Dios que le está hablando a ellos. Es la emoción que está hablando con ellos. Cuando Dios habla, habla para algo serio. Muchos charlatanes en los altares, en vagamundería, en pecado, en adulterio, diciendo que están escuchando a Dios. Y lo que están escuchando es la emoción que está dentro de su corazón. Así que busquen a Dios, arrepentido y convertido, para que sean borrados vuestros pecados. Pueblo, métete con Dios para que la voz de Dios se te revele y pueda escuchar a Dios. La voz de Dios está escaseando. Les pido a los pastores que metan a la iglesia en ayuno y en oración y que metan el pueblo en silicio a buscar a Dios. Es momento de buscar a Dios. Dios le bendiga y Dios le guarde.